Vaya, por favor, miren qué obras de arte. Seguro que la historia de los personajes que aparecen en estas imágenes es súper épica, trágica y... 出すのは好きではないが無駄だ。組みしやすい動きだね。Bueno, me alegra no ser la única que a veces ve un fanart de alguna serie o juego que es precioso, transmite una historia, tiene personalidad, se ve como si el trasfondo detrás de los personajes fuese súper profundo y luego ves la obra en cuestión y estaba mejor el fanart. Porque a veces los fans hacen un mejor trabajo que los creadores originales cuando de crear contenido se trata. Así que hoy estaremos hablando de eso para llegar a la respuesta de por qué sucede, la cual es tan simple que a primera vista parece invisible, pero que es uno de los principales ingredientes para que cualquier obra transmita algo al espectador. Seguro ya sabes de lo que te estoy hablando, pero me pareció un tema interesante para el video de hoy. Si eres alguien que está en muchos fandoms o te gusta mucho una obra, es casi 100% seguro de que hayas descargado un fanart para ponerlo de fondo de pantalla o mínimo has leído un fanfic. O sea, es lo normal, ¿no? Y si no, amigo, este video no es para ti. Aquí nos quedamos los fans. Esta es tu oportunidad de retirarte. No hablo de fandom porque ese es otro tema. Aquí hablo de fan como persona individual, a la que le gusta o apasiona mucho ya sea un personaje o una obra. Así que si eres de estas personas, déjame preguntarte, ¿no sientes a veces que las cosas creadas por fans le suman mucho a lo que ya es originalmente? ¿No sientes a veces que estas obras no son realmente tan buenas por sí solas y lo que realmente te gusta es lo que te hacen sentir sus personajes porque ya les agarraste cariño? O quizás, ¿no viste alguna vez algún dibujo hecho por fans de una obra que desconocías y te llamó la atención y cuando viste la obra original sentiste que no estaba a la altura de lo que aparentaba ser en la versión fanon? Bueno, a mí me pasa mucho, pero bueno, no siempre. Pero es que sí, sabemos que una obra sin fans es una obra muerta. Y aquí no vamos a hablar de gustos porque eso es algo muy subjetivo, sino que quiero ir un poco más allá. De cuando lo canon se queda corto y entonces llegan los fans a rellenar los huecos o agujeros de guión del original o a expandir el lore de cierto personaje o incluso a crear auténticas obras de arte que transmiten más profundidad que toda la narrativa de lo que sea que estemos hablando. Recuerdo que antes de haber leído todo el manga de Bungo Stray Dogs, que es un manga de comedia, jaja, sí está muy chistoso, a mí me llamaban la atención dos personajes que eran Fyodor Dostoyevsky y Nikolai Gogol. Y en el manga no vemos nada del pasado de Fyodor y casi absolutamente nada de la relación que tiene con Nikolai, o el mismo pasado de este. Solo sabemos que son antagónicos, que uno está obsesionado con la libertad y con matar al otro y fin. No hay más. Yo la más migajera en cuanto a contenido de este bufón. Y aún así son personajes muy populares. ¿A qué voy? Que los fans, incluyéndome, sintieron tanta curiosidad por ambos que les hacían fanart de lo poco y nada que se sabe y un montón de fanfic. Yo veía estas imágenes y decía, si no conociera a estos dos personajes pensaría que la historia de ambos es así bien profunda y que Nikolai tiene un arco de personaje tremendo, una backstory que se relacione con Fyodor y que explique un poco de su dinámica, ¿no? Después de ponerme al día con el manga veía todavía más fanart que tipo profundizaban en sus personalidades o backstory imaginándola y yo decía como, o sea, ¿de qué me perdí? ¿Era tan interesante a como se muestra en estas imágenes? Me parece que no. Por ejemplo, hay fans que inventaron toda una historia que encajara con el canon, haciendo a Fyodor, por ejemplo, un personaje mucho más interesante. Este artista añadió contexto a los poderes que tiene, al pasado de ambos, inventó toda una historia que estoy segura de que si hubiese sido parte del manga, hubiese sido mi parte favorita. Es que miren, si juntara todas las escenas de Nikolai en el anime tendría con suerte 7 minutos o menos. Y dichas escenas ni siquiera profundizan en su personaje, solo son sobre él molestando a los principales. Y a ver, se entiende, es un personaje secundario. Pero mi punto es que la versión fanon es mucho mejor. Y ni hablar de los OC que inventa la gente de esta serie, tienen un lore y una creatividad que muchas veces supera a cualquier arco del manga original. Y miren, les voy a mostrar unos ejemplos porque tengo algunos que hablan mejor de lo que yo pueda decir aquí tratando de sonar convincente. Y son ejemplos que yo mismo anoté y otros que encontré por internet. A ver, el fandom de Harry Potter es increíblemente grande. Y bueno, yo me siento así porque con suerte he visto la primera película y por lo mismo jamás me he leído un solo fanfic de esta saga. Hay un personaje llamado Daphne Greengrass que, según en los libros, ella es solo un nombre mencionado una vez y ya, o sea, creo que es la primera vez que lo escucho también.
Y hay muchas personas confundidas que son fans preguntando, oigan, ¿y qué en rayos es esta? Que hasta hacen videos tipo explicándote por qué hay tanto fanfic con su nombre si ni siquiera es tan relevante la trama principal al parecer. La cosa es que el fanon la convirtió en una Slytherin rubia, fría, inteligente y aristocrática o algo así, como una especie de protagonista habitual en las historias creadas por fans. Y bueno, no solamente es el caso con ella, sino que algunos prefieren las versiones de Harry, Hermione o Draco desarrolladas en el fanfiction, porque exploran traumas y política mágica mucho más a fondo que en los libros originales y hasta parece hacer que las personas se encariñen aún más con ellos. Otro ejemplo es Sherlock BBC. Aunque la serie empezó increíble, las últimas temporadas decepcionaron a muchos por sus giros de guión medios y la interpretación de los fans sobre la relación entre Sherlock y Watson o el desarrollo de villanos como Moriarty suele ser más lógica y emocionalmente satisfactoria en lo no original. El fanon llenó los huecos de la caída de Gashima con teorías mucho más ingeniosas que la explicación oficial que dio la serie. No diré nada, solo vean estas imágenes y díganme qué se les viene a la mente. Vean estos dos personajes, por ejemplo. Hay cierta profundidad en lo que transmite cada imagen, ¿no? Cualquiera diría que la obra presenta una historia llena de matices, o no sé, pero... Ok, este es el juego original. Y que no se malentienda, a mí me encanta Touken Ranbu, hasta mi apellido aquí es como uno de los personajes del juego, pero también hay que reconocer que Touken Ranbu no destaca precisamente por ser un juego que nos dé una historia tremenda ni personajes que interactúen tanto entre sí. Solo es un gacha donde coleccionas espadas japonesas famosas con apariencia de hombres atractivos y los pocos diálogos que hay casi no nos cuentan nada de su lore o conversaciones con otros, solo te hablan a ti como jugador. Pero a ver, ¿los fans se inventan todo esto que vemos por aquí? La verdad es que no. Los personajes de este juego, como dije, se basan en espadas japonesas reales, las cuales la mayoría son famosas en leyendas o dependiendo de su contexto histórico. Y aquí salen estos dibujos que transmiten mucho más que el propio juego. Se menciona que la espada Nikari Aoe cortó un fantasma. Y bueno, las obras por fans hacen pensar a cualquiera que todo ese lore está presente en el juego o quizás se forman una idea del personaje que no llega a cumplirse originalmente. Así como me pasó con Genshin. Hoyoverse. Hablo mucho de sus juegos por TikTok porque me gustan sus personajes y la historia que tienen por detrás, pero hay que andar migajeando por ahí en libros o artefactos porque la historia principal del juego no te cuenta nada. Y creo que los fanfic y el arte que hacen los fans es lo que a mí me gustaría ver en el juego. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Pero les voy a contar algo que me sucedió. Mi hermana comenzó a jugar esto antes que yo. Yo jamás supe nada de este juego y con suerte conocía como a 2 o 3 personajes, creo. Pero a veces cuando me pongo a escribir suelo abrir Pinterest para buscar arte que me inspire o me ayude a visualizar mejor lo que tengo en mente para mis novelas. Resulta que me topé con mucho fanart de Genshin en ese tiempo y eso lo comencé a mezclar con las cosas que me contaba mi hermana a veces y los teasers que salían de los personajes a menudo. Ella me decía, no, es que me encanta Zhongli, que es el dueño de una funeraria, pero en realidad es el arconte Geo, estos otros personajes que son tipo familia y así. Y cuando jugué por primera vez, no sentí que las expectativas que tenía por ver todo eso hecho por fans se cumpliera. Es que yo sigo diciendo, los fans tienen una capacidad impresionante para transmitir emociones o ideas a través de sus creaciones que yo me quedo boquiabierta. La comunidad suele darle personalidades mucho más marcadas y dinámicas de grupo a personajes que apenas interactúan en el juego. Por ejemplo, la relación esta de familia entre los personajes de Liyue y Mondstadt suele estar mucho mejor escrita en los trabajos de los fans que en las misiones secundarias oficiales. Ok, ¿y cuál es la razón por la que los fanon sea mejor que lo canon muchas veces? ¿Es que los fans tienen más talento que los creadores originales? Quizás, pero no. No necesariamente. La respuesta es más simple de lo que parece y es cariño. Cuando alguien hace algo porque le gusta, le pone cariño y dedicación, se obtiene un resultado como un producto de calidad. Porque sí, muchas veces las personas que están detrás de las cosas que nos gustan no lo hacen por amor al arte o porque amen lo que hacen. A veces solo son lo que son, productos para vender y acumular un gran número de fans. O sea, son solo eso, un cascarón vacío pero muy bonito que los fans se encargan de rellenar. Es el fandom el que se encarga de darle ese valor emocional porque cada obra o personaje resuena con nosotros de manera distinta. Entonces lo que estamos viendo es una interpretación de lo que piensa esa persona en cuanto a creencias, valores o intereses. Mi amiga Sirup es muy fan de Hazbin Hotel y ella me dijo, no, si la historia de Hazbin es una mierda, pero ¿sabes qué está bueno? Los fanfic de Ala Storybox. Me contó un poco la trama y debo decir que tiene tremendo contexto histórico. Tenemos a un personaje criollo de por ahí de los años 20 en Louisiana o New Orleans y a otro que representa al estereotipo de hombre blanco heterosexual. Y esto está en la serie creo, pero no profundizado. Y por lo que me contó, hay cariño, hay investigación detrás y se nota.
Se nota cuando algo está hecho desde el corazón, que creo que es la raíz de cualquier artista. Ah, pero no solo basta con cariño, porque si no, eso significa de que cualquier fanfic o dibujo hecho con cariño es bueno cuando no es cierto. Y es por eso que aquí está la otra cara de la moneda que influye tanto a creadores como consumidores. Pues es el apego. El fandom es participante activo que reescribe y mejora la obra según lo que sienten que le falta. No son solo espectadores. Y esto tiene que ver con algo que en psicología o en algunos estudios se llama participatory culture. Básicamente, cuando algo nos gusta mucho, no nos basta con consumirlo. Queremos mejorarlo, expandirlo o arreglar lo que no nos convenció. Y por el otro lado están las personas que lo consumen, porque también sienten lo mismo. Por eso a veces el fandom se siente mejor que el canon, porque está hecho desde lo que los fans querían ver, no desde las limitaciones de la obra original, sumado al amor que sienten por lo que crean. Hacen contenido optimizado para fans, no para el público general. Por eso dije al principio, si no eres fan, leave. Y bueno, este era un tema simple pero que me pareció curioso. ¿Les ha pasado esto alguna vez, que tienen algún headcanon de algún personaje u obra que es tan bueno que ya lo consideran canon? Cuéntenme abajo si les ha pasado. Y como siempre digo, te invito a seguirme en mis redes sociales y en mi Ko-fi por si quieres leer mis historias gratuitamente o ayudarme a conseguir la autopublicación. Cualquier ayuda es realmente bienvenida. Espero que nos veamos pronto y para la próxima no te olvides de traer tu té.